Este día vamos a hablar sobre la educación que recibió usted cuando estaba en la escuela. ¿Me puede contar un poco de cómo era la educación en sus tiempos? Vamos a hacer una pequeña encuesta sobre la educación y cómo era la metodología que utilizaba. Esta noche nos encontramos con el señor Manuel Albuja. Bueno, buenas noches, mi nombre es Manuel Albuja y yo estudié en la escuela María de las Mercedes Suárez de aquí de Tupigachi. Y el estudio, más antes era, en mi tiempo, era que teníamos profesores, un libro que tenían ellos y de ahí, nos sabían dictar así, y no es como el tiempo de hoy que dan libros, de cada materia y hacen solamente, como decir, llenar los libros mismos. Entonces, más antes de ellos tenían los profesores, tenían un solo libro y de ahí nos daban, las clases a nosotros. Ya. ¿En dónde queda ubicada su escuelita? La escuela queda ubicada en la parroquia de Tupigachi y era muy cerca a donde que yo vivía, para el estudio. ¿No tenía problemas para poder llegar a la institución? No había problema porque yo, vivía cerca de la escuela. Okay. Entonces, como dicen, no utilizaban libros, sino simplemente tenían un libro base, el cual les dictaban la clase y ustedes tenían que copiar. Sí, de esa manera era más antes del estudio, y también eran los profesores bien estrictos con los estudiantes. Nos mandaban así tareas y, así para realizar en la casa y de ahí, y a vuelta al otro día, nos hacían de pasar al pizarrón para hacer los ejercicios, resolver uno para ver si en caso ha hecho uno mismo, el deber, o le han dado haciendo. De esa manera nos comprobaban a nosotros que si realizábamos nosotros mismos los deberes. Claro. Y cuénteme un poquito, don Albuja, ¿cómo eran sus maestros? ¿Cómo les trataban a ustedes sus maestros? Más antes los maestros eran, como decir, nos trataban, un poco, más diferente que lo que tratan hoy día. Hoy día, como decir, a los profesores no se les puede ni, a los alumnos no se les puede ni tocar nada porque ya dicen que les van a demandar. Más antes ellos, dígase, si no realizábamos las tareas o los deberes, nos pasaban adelante, nos hacían cargar con los otros estudiantes y nos daban con la correa, o a veces nos daban con el borrador, así. De esa manera, más antes era el estudio, no como el tiempo de hoy. Ellos les reprendían. Claro, ellos reprendían, como decir, como en la casa también. Por eso nuestros papás, no podíamos nosotros bajar a la casa y decirle, vea, papá, me pegó tal profesor o me habló. Porque ellos, ¿qué hacían? Los padres en ese tiempo decían, mejor que te ha castigado porque no has cumplido las tareas. Claro, a lo caso contrario que hacemos el día de hoy, como padres de familia, nosotros vemos que si les hablan o les golpean a nuestros niños, vamos y les demandamos a la institución y por ende también a los profesores. Claro, hoy en este tiempo, no pueden ni tocarles a los estudiantes porque ya les demandan a los profesores. En el tiempo de más antes era lo contrario. Los profesores era como ser, como un papá, para uno. Nos reprendían, duro, en la escuela también. Y tanto en la casa también, lo que hoy no pasa en eso. Claro. Y cuéntenme un poco, el horario que ustedes mantenían, ¿de qué horas a qué horas eran las clases que tenían ustedes? Era de 7:30 a 12:30, pero a las 10 teníamos media hora de recreo, de receso. Ajá, ya. ¿Y ustedes llevaban su propia lonchera o les daban allá la alimentación? No, nos mandaban, nuestros papás nos mandaban, la plata para comprar en el bar que había, en la escuelita. Ahí había un bar y allá acudíamos nosotros a comprar. ¿Algún problema que suscitaba en la escuela o para llegar a la escuela o dentro con los profesores, alumnos? No tanto, no, claro que más antes, como decir, no había también para los niños que vivían lejos, no había como decir transporte. Ellos tenían que venir caminando, así de lejos, venir caminando a la escuela.
y los que vivíamos cerca éramos nosotros un poco más, más tranquilos porque estábamos más cerca de la escuela. Claro. Y cuénteme alguna anécdota que se acuerde usted de lo que le pasó en la escuelita, que pueda usted contarles a sus hijos, a sus nietos, algo relevante que le haya pasado. O sea, en el tiempo de más antes era que a nosotros íbamos hasta, como decir, ¿no? Con botitas de caucho, íbamos a la escuela, nos poníamos solo un mandil y así con la ropita que teníamos, eso íbamos, no como hoy día, o sea, hay uniformes que, o sea, para cada, como decir, para educación física, todo eso, o sea, van con calentadores, todo, o sea, bien uniformados, ¿no? Más antes teníamos, ya digo, el uniforme de parada y un mandilcito para los otros días. Y también, o sea, era más, o sea, como decir, íbamos con los bolsitos también, o sea, así de hechos los bolsos, o sea, por los mamases mismos, o sea, así, no como hoy día compran las maletas esas de marca, todo eso, o sea, todo ese tiempo, o sea, era muy, muy triste, o sea, más antes también, o sea, en nuestro tiempo. Claro que sí. Ahora tenemos una educación más avanzada con tecnología que cada vez va más avanzando y a veces recordemos que mucho de eso los estudiantes también no aprovechan y creo que antes valoraban el esfuerzo de los padres que hacían, caso contrario que no lo hacen hoy. Bueno,